Título de la lección: Tiempo de ser padres. Nuestro texto inicial se encuentra en Salmo capítulo 127, verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los nacimientos son un acontecimiento tan común y normal que no siempre apreciamos plenamente lo maravillosos que son. Imagina lo que Eva debió haber sentido al tener al bebé Caín en sus brazos, los cambios que experimentó en su vientre en crecimiento durante esos meses, el dolor insoportable del parto y luego ver a este niñito tan parecido a ellos, pero tan indefenso. ¡Qué maravilla! ¡Qué experiencia, además, debió haber sido para Sara, que con 90 años hacía mucho ya había dejado atrás su edad fértil! Contemplar el rostro de su propio hijo Isaac debió de haberse reído cada vez que pronunciaba su nombre. Después de orar por un hijo por quién sabe cuánto tiempo, Ana tomó a Samuel y dijo: «Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí». Primera de Samuel capítulo 1, verso 27. El milagro en el corazón de María, todavía una jovencita, abrazando a su hijo, el Hijo de Dios, con una mezcla de asombro y miedo. Al mismo tiempo, no todos tienen el privilegio de ser padres y la responsabilidad que esto conlleva. Ahora nos dedicaremos a analizar la etapa de la crianza de los hijos con sus desafíos, satisfacciones y alegrías. En Génesis capítulo 18 versos 11 y capítulo 30 verso 1, Primera de Samuel capítulo 1 versos 1 al 8 y Evangelio de Lucas capítulo 1 verso 7, vemos a padres anhelando por un hijo. Los hijos son una bendición, pero por alguna razón Dios no siempre bendice a todos con hijos. Algunos los desean y oran, y Dios en su sabiduría les concede su petición, y otros no los tienen. Algunos amigos preguntan: ¿cuántos hijos tienes?, que sirven de penosos recordatorios de su situación. Podríamos ser quizás más sensibles. Quienes han pasado por esa experiencia deben aceptar que Dios comprende su dolor. El salmista le dice a nuestro Dios: «Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una de ellas en tu libro». Aunque parezca estar en silencio, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Algunos más deciden no tener hijos. Es entendible, tal vez decidan no traer hijos a un mundo de sufrimiento, dolor y maldad. Algunos quizás decidan adoptar hijos. De esa manera pueden criar a niños que ya existen y les dan la posibilidad de una vida mucho mejor. En nuestro mundo encontraremos todo tipo de situaciones en lo relativo a tener o no tener hijos. Cualquiera que sea la situación, podemos vivir con la seguridad de que Dios nos ama y que desea un buen fin para nosotros. Además, al mismo tiempo, recordemos siempre ser lo más sensibles y delicados posibles con las personas que por algún motivo no tienen hijos. Jesús nunca tuvo hijos naturales propios. ¿Qué lecciones podemos extraer de este hecho? No podemos quizás entender a nuestro Dios algunas veces, pero estemos seguros de su eterna sabiduría y Él busca siempre nuestro bien. Algún día lo sabremos, quizás en el cielo. Existen hoy las así llamadas familias monoparentales, que muchas veces, aunque no siempre, están compuestas por una madre sola. No es que se tuvo un hijo fuera del matrimonio, no siempre es así. Agar fue presionada para tener un hijo con Abraham y luego fue obligada a marcharse con su hijo. Betsabé quedó embarazada, resultado del avance sexual de un hombre poderoso. Elías fue enviado a una aldea llamada Sarepta para ayudar a una madre sola que era viuda.
Cuando Jesús comenzó su ministerio, José, su padre adoptivo, había muerto, dejando a María como viuda y madre sola. La muerte la había separado de José, quien había compartido con ella, con María, el conocimiento del misterio del nacimiento de Jesús. Ahora no había nadie a quien poder confiar sus esperanzas y temores, y tenía muchas tristezas. Ser madre o padre solo es uno de los trabajos más desafiantes que una persona puede tener. Muchos enfrentan dificultades sociales con otras familias. Además, la preocupación también por las finanzas del hogar, tratar con el otro padre o simplemente pasar tiempo a solas con Dios y preguntarse si alguna vez volverán a ser amados o llegar a tener un hogar normal. Existen promesas para ellos en Jeremías capítulo 31, verso 25, Mateo capítulo 11, verso 28, Jeremías capítulo 29, verso 11, capítulo 32, verso 27, Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, Isaías capítulo 43, versos 1 y 2. Y por la importancia los vamos a leer textualmente. Porque le daré satisfacción al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, Jacob y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Como iglesia tenemos la gran responsabilidad y con mucho tacto de ayudar a las familias monoparentales. Santiago escribió: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y podríamos agregar: y a los padres solos con sus problemas también. La ayuda que podemos ofrecer no tiene que ser solo económica. Podríamos permitirles un respiro llevándonos a sus hijos por un rato para que ellos puedan hacer otras tareas, descansar, orar y estudiar la palabra de Dios, y muchas más. Podemos servir como mentores para sus hijos o ayudar a reparar cosas en la casa. Podemos ser las manos de Dios en múltiples formas para ayudar a los padres solos. Sin emitir juicios sobre cómo llegaron a esa situación, haga por ellos cosas específicas que sirvan para que sientan que no están solos. Ahora leemos el Salmo 127, que también es titulado La prosperidad viene de Jehová. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues al que ama dará Dios el sueño. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable en la puerta con los enemigos. ¿Cuál es el mensaje básico de este corto salmo? ¿Qué principios importantes deberíamos extraer en cuanto a cómo vivimos? Si cocinas tu comida preferida, tú sigues una receta y sigues todos los pasos correctamente. La mayoría de las veces obtienes los resultados deseados. Sin embargo, criar hijos no es como cocinar.
Ningún niño es exactamente igual a otro, e incluso si haces todo de la misma manera que con los otros niños, pueden resultar totalmente diferentes. Esto puede tener que ver si es niño o niña, o quizás el orden en el que nacieron, sus temperamentos innatos o varias otras razones. En el plan de Dios, los padres orientan a sus hijos y les enseñan a amar y a obedecer a Dios. La directiva de Dios para los padres es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y además, no estar encima de los niños, no provocarlos, porque a veces queremos asegurarnos de que nunca tomen decisiones equivocadas. Muchas veces ellos se van a equivocar y van a aprender lecciones. Queremos que nuestros hijos lleguen a ser adultos independientes y exitosos. Nuestra responsabilidad suprema es que lleguen a conocer, amar y servir a nuestro Dios, a Jesucristo. Podemos seguir el plan para el desarrollo espiritual de nuestros hijos descrito en Deuteronomio capítulo 6. Hay aquí 4 prerequisitos importantes: que reconozcamos a Jehová nuestro Dios, que lo amemos cabalmente y de todo corazón, que atesoremos su bendita palabra, la Biblia, en nuestra vida, y que compartamos con nuestros hijos lo que sabemos acerca de nuestro querido Dios. Deuteronomio 6 da otros 2 principios importantes. En primer lugar, el principio de inculcar, hablar. Inculcar es transmitir nuestros valores espirituales y morales, mientras que hablar es animarlos a estudiar formalmente una carrera. En ambos casos, la comunicación de la verdad bíblica se produce dentro del contexto de la relación padre e hijo, y no olvide que su buen ejemplo es lo más importante para ellos. Los momentos de instrucción pueden darse durante el culto familiar, si es que lo tiene en su hogar, y si no, trate de hacerlo, porque mientras estudiamos la palabra de Dios con ellos, la familia crece. La enseñanza surge espontáneamente en las circunstancias de la vida cotidiana, y es aún más importante. Los incidentes cotidianos pueden convertirse en vehículos efectivos para comunicar la verdad bíblica. Otro principio es atar, escribir. La verdad espiritual debe estar ligada a nuestras acciones y a nuestras actitudes, pero también debe estar inscrita en nuestra vida privada y pública. Debe pasar de nuestro corazón a nuestro hogar y de nuestro hogar al mundo. Los niños son muy inteligentes y tenemos que ser congruentes nosotros mismos, haciendo lo que pedimos que ellos hagan. No hagamos problemas futuros con ellos ya desde ahora. Génesis capítulo 18 versos 18 y 19 y Primera de Samuel capítulo 3 versos 10 al 14 contrasta a 2 padres muy diferentes, Abraham y Elí el sacerdote. Los padres tienen la responsabilidad de formar a sus hijos como discípulos de Cristo. Se debe ejercer una disciplina balanceada, aplicando justicia y disciplina, pero con amor, y no se debe abusar de los niños y obligarlos a la sumisión total, porque los lleva a rebelarse contra sus padres y contra Dios más tarde. Se debe gobernar con bondad y educar a los hijos en justicia. Debemos velar por ellos y darles un buen ejemplo para que lo sigan. Se nos dice que gobernemos bien nuestros hogares y que disciplinemos a nuestros hijos, y debemos además nosotros reflejar el amor de Dios como padres. Por eso, primero tenemos que conocer bien a nuestro Dios. Lamentablemente, la Biblia revela historias de padres que se equivocaron. Isaac y Rebeca jugaron al favoritismo con sus hijos, Esaú y Jacob, y más adelante Jacob mostró la misma actitud con José. Elí, a pesar de ser un líder religioso, no corrigió a sus hijos. Samuel, que también fue criado por Elí, resultó ser un padre con fallas.
El rey David, al cometer adulterio y encargar un asesinato, enseñó esto a sus hijos, quienes siguieron su ejemplo. El rey Manasés sacrificó a sus hijos a los demonios, al igual que el rey Acaz. Sin embargo, afortunadamente en las Escrituras también encontramos algunos buenos ejemplos parentales. Mardoqueo fue un maravilloso padre adoptivo para Hadasa, la reina Esther, y el patriarca Job oraba por sus hijos habitualmente. En todos estos ejemplos, buenos y malos, podemos extraer lecciones acerca de la crianza de nuestros hijos. En la Biblia tenemos muchos ejemplos para llegar, si queremos, a ser muy buenos padres. No tendremos excusas delante de Dios si es que fallamos. Proverbios 22:6 dice: «Instruye al niño en su camino, y no se apartará de él». Como padre, haces todo lo correcto. Dedicas tiempo a enseñar a tus hijos lo mejor para vivir de acuerdo con tu conocimiento de Dios. Buenas escuelas, asistes a la iglesia, te ven compartiendo tu fe, y ellos finalmente se salen de la iglesia. Te preocupa la salvación de ellos. La causa no es necesariamente culpa tuya. Los hijos toman sus propias decisiones y ellos son los responsables últimos ante Dios por sus acciones. Las palabras «y aun cuando fuere viejo no se apartará de él» no necesariamente dará como resultado la salvación de este hijo. Esta promesa tiene condición, pero podemos tener la seguridad de que las lecciones aprendidas en la infancia durarán toda la vida. Todos los hijos llegan a la edad donde entra la cordura y entonces aceptan la herencia de sus padres como propia o la rechazan. Aquellos padres que se aseguraron de brindarles una formación piadosa a sus hijos tienen la seguridad de que lo que les enseñaron siempre permanecerá con sus hijos, y si ellos se apartan, las semillas que sembraron en su corazón estarán continuamente llamándolos a volver a casa. Ser buenos padres es decisión nuestra, ser buenos hijos es decisión de ellos. Por eso, encomienda a tu hijo a Dios en oración ferviente. Si hay alguien que comprende tu dolor, ese es Dios, cuyos hijos, por millones, todos los días le dan la espalda a Él, que es el Padre perfecto. Muéstrale entonces a tu hijo pródigo tu amor y ora por él y permanece a su lado mientras lucha con Dios. No te avergüences de pedir apoyo y oración, no te culpes y no te concentres tanto en el pródigo que te olvides del resto de la familia. Criar a un hijo pródigo puede dividir tu hogar, así que construye un frente unificado con tu cónyuge y establece límites claros para todos tus hijos. Recuerda que Dios ama a tu hijo más de lo que tú lo amas. Concéntrate en un futuro más prometedor y acepta que tu hijo es una obra de Dios en proceso. Es natural que te culpes en una situación así a veces porque a lo mejor cometiste errores en el pasado y tus hijos lo sabían. Filipenses capítulo 3 verso 13 recomienda pensar en un futuro con mucha fe. Tome tiempo para conversar y orar con sus pequeñuelos y no permita que cosa alguna interrumpa esos momentos de comunión con Dios y con sus hijos. Puede decir a sus visitantes espontáneos: Dios me ha dado una obra que hacer y no tengo tiempo para charlar. Es para este tiempo y para la eternidad, y su primer deber es hacia sus hijos. Empiecen la primera lección de disciplina cuando vuestros hijos son aún niños mamantes en vuestros brazos. Enseñadles a conformar su voluntad a la vuestra. Esto puede hacerse con serenidad y firmeza. Los padres deben ejercer un dominio perfecto sobre su propio genio y con mansedumbre, aunque con firmeza, doblegar la voluntad del niño hasta que no espere otra cosa sino el deber de ceder a sus deseos.
Si los padres no inician a tiempo y no subyugan la primera manifestación del mal genio del niño, esto nutrirá una terquedad que aumentará con el crecimiento y se fortalecerá a medida que él mismo adquiera fuerzas y vigor en la vida. Y finalmente tenemos 4 conceptos muy importantes. Número 1. Ser hijo de Dios significa que nuestra primera responsabilidad como padres o como hijos es hacia Dios y debemos cuidar su imagen en cada uno de nosotros. Somos su creación y daremos cuentas de esto muy pronto. Número 2. Un padre aprendió de sus hijos 2 duras realidades. La primera, la realidad del libre albedrío. La segunda, la realidad de la naturaleza humana pecaminosa. Son graves realidades en tu vida también. Número 3. El momento más apropiado para ayudar a formar la voluntad de los hijos es comenzar contigo mismo antes de ser padre o madre. Así tendrás bases para moldear la voluntad de tus hijos según el plan de Dios, es decir, cuando te has sometido completamente a la voluntad divina. Número 4. Ayuden de forma práctica, individualmente y como iglesia en general, a todos los padres solos con sus hijos que están luchando para criarlos. Ayudarlos es obra de Dios y serás bendecido tú también. Lo mejor para alentar a los padres cuyos hijos se han apartado de la fe es no criticarlos, y sí apoyarlos, si lo desean, en acciones para recuperarlos. Interésese de veras en la juventud de nuestra iglesia, ya no las critiquemos. Gracias a Dios todavía están en la iglesia. Muchos de ellos ya no, y esperamos que no sean nuestros propios hijos. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más y más al corazón de Dios a través de su bendita palabra, la Biblia, y la dirección maravillosa de su Santo Espíritu. Qué grandiosa responsabilidad y maravilloso privilegio el ser padres. Nosotros, con la ayuda de Dios, lo lograremos como Josué, porque yo y mi casa seguiremos a Jehová. Pero si hubiera alguien que necesita nuestra ayuda, preparémonos para ayudarlos, y con un espíritu sensible y con mucho tacto los podremos ayudar. Te deseo que hoy pueda ser un día bendecido en tu hogar, en tu familia y en tu propia persona. Amén.